Muy buenas tardes con toda la concurrencia. En primer lugar quiero agradecer muy sentidamente porque esta es la quinta edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho en la que participo y tengo el placer de haber participado año tras año, desde su fecha inaugural que se hizo 5 años atrás en Chiclayo hasta hoy que estamos nuevamente en el norte, en Trujillo. Y quiero empezar con lo que terminó conversando la doctora Tatiana Molina. La doctora Tatiana Molina les ha hablado sobre acuerdos plenarios de la Sala Penal Nacional. Y dentro de los tópicos que ha abordado uno que a mí me parece particularmente interesante. De hecho, en mi libro he sentado una posición al respecto, que es la figura de la declaración del acusado en el juicio y la posibilidad de confrontar la declaración del acusado, ¿no es cierto?, con su declaración previa en juicio para evidenciar contradicción o para evidenciar que miente. Y eso me hace recordar algo. Hay una anécdota que se cuenta en un juicio de Estados Unidos. Dice que un abogado prepara su defensa, a su cliente le imputaban que había matado a su esposa. El abogado pretendía, como parte de su estrategia, introducir duda razonable de que su cliente no había matado a su esposa. Llega el juicio, contrainterroga a los testigos, objeta, ofrece prueba, ataca a la fiscalía jurídicamente, pero sentía que el jurado, porque en Estados Unidos el juicio es de jurado, las 12 personas que tenía al frente creían que su cliente era culpable. Llega el momento del alegato final, el abogado se va a dirigir al jurado, va a pedir que declaren la no responsabilidad de su cliente, la no culpabilidad, y se le ocurre una estrategia. Y el abogado dice: señores miembros del jurado, mi cliente no es culpable. Y no es culpable de haber matado a su pareja, se lo voy a demostrar porque la señora está viva y va a entrar por esa puerta. Y los 12 miembros del jurado entran a mirar la puerta. Pasó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, nunca apareció nadie. El abogado vuelve a mirar al jurado y le dice: bueno, les mentí. En realidad la señora no sé si está viva o muerta, pero lo que quería probar es que ustedes todos han volteado porque ustedes tienen la duda de que mi cliente ha matado o no ha matado a esa persona. Finalmente, en el juicio, y es un juicio real, condenaron a la persona por homicidio. Y la condenaron porque mientras todos voltearon, el acusado nunca volteó. Y el fiscal dijo: el hecho de que no voltee es que él estaba convencido, en efecto, de que esa persona murió y de que él la mató. Eso precisamente lo traigo en cuenta porque la doctora Tatiana tocó un tema que es realmente bastante interesante. La declaración del acusado, la posibilidad de confrontar su declaración, ¿no es cierto?, en juicio con una declaración previa del acusado. Se puede decir muchísimas cosas sobre eso, pero también tiene que ver el tema con que el acusado le diga la verdad a su abogado, ¿no? Hoy vamos a tocar un tema y que es el tema del no cómputo del plazo de la prisión preventiva. ¿Está bien? Ustedes se preguntarán a qué voy a hacer referencia cuando voy a hablar ahora del no cómputo del plazo de la prisión preventiva. Bueno, a una de las audiencias que están reguladas en el Código Procesal Penal sobre una figura bastante polémica y que en los últimos tiempos está siendo muy utilizada por la Fiscalía. Y voy a entrar acá, si me permite, por favor. Avanzamos. Voy a entrar acá al tema del concepto. Partamos por el concepto, ¿sí? El artículo 275 de nuestro Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, regula una figura que es novísima para nuestro ordenamiento jurídico. No cómputo el plazo de la prisión preventiva. Ustedes abren su código, van al artículo 275, ahí dice la subida: no cómputo del plazo de la prisión preventiva. ¿Qué significa? En buena cuenta el no cómputo. La ley dice que no se computará el plazo de la prisión preventiva el tiempo en que la causa hubiere sufrido dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o su defensor.
Dicho en otros términos, esta figura, ¿qué cosa es? Es una reposición del plazo. Es una figura creada para la Fiscalía. La Fiscalía ha logrado que a una persona le impongan prisión preventiva, le prolonguen la prisión preventiva, pero en el camino, en el desarrollo de ese tiempo del cómputo del plazo de la prisión preventiva, el imputado o su abogado han realizado comportamientos maliciosos que han hecho que el proceso demore, que han hecho que la causa penal se dilate, que han generado que se entorpezca el procedimiento. En ese supuesto, dice la ley, cuando hay demora atribuible a la conducta maliciosa del imputado o su defensor, el tiempo en que se ha generado esa demora no se computa de la prisión preventiva. En otras palabras, se descuenta del plazo de la prisión preventiva. Entonces, un ejemplo práctico. Si 30 días realicé conducta maliciosa y durante 30 días hice demorar el proceso penal, entonces a mí se me van a agregar 30 días más de prisión preventiva. ¿Me entienden? Eso es no cómputo, eso es reponer, agregar un plazo que supuestamente la Fiscalía ha perdido. Y acá vamos lo que acontece en la práctica. Como muchas figuras procesales, en la práctica hay un uso pervertido de esta figura y de esta institución. Yo recuerdo cuando fue un fiscal, no voy a decir nombres porque este video lo van a colgar en el YouTube y de verdad no quiero generar ningún tipo de controversia. Pero hay un fiscal que ustedes conocen mejor que yo seguramente, muy famoso, que siempre sale en prensa, cuyas audiencias de prisión preventiva duraban no horas, sino días, semanas y hasta meses. Y el fiscal trajo una figura bastante famosa. Utilizó la figura de pedir prisión para un grupo de personas. En el camino que se desarrollaban las audiencias, iba ganando colaboradores eficaces, iba teniendo testigos protegidos. Y a las personas que inicialmente les pedían prisión preventiva, luego el fiscal retrocedía y decía, no, ya no le pido prisión, ahora comparecencia. ¿Por qué? Porque había delatado a otros. O sea, en otras palabras, utilizaba la prisión como un instrumento de presión y coacción contra los imputados. Eso que el Acuerdo Plenario 1/2019 ha llamado como un fin inconstitucional o como un uso inconstitucional de la prisión preventiva. ¿Por qué traigo a colación eso? Porque esa es una práctica procesal perversa. O sea, es una figura legal, pero que se usa inconstitucionalmente. Lo mismo pasa con el no cómputo. Ocurrieron dos casos en la práctica. Caso Peter Ferrari, caso Jorge Cuba. Caso Peter Ferrari, imputación lavado de activos, lava activos producto de la minería ilegal. Cuba, varios delitos de corrupción, en fin. El caso Metro de Lima. En ambos casos se les impuso prisión preventiva. El fiscal logró que se prolongue la prisión preventiva. Cuando ya les iban a abrir la reja de la cárcel, el fiscal dice, un momentito, señor juez. Toca la puerta del juez Carguancho. Señor juez, pido el no cómputo del plazo de la prisión preventiva, por supuesto en cada proceso. Y el juez le dice, a ver, susténtelo en la audiencia, llama a los abogados de las partes. ¿Qué está pidiendo usted? Que no salgan todavía esos imputados, pero no, ya se cumplió el plazo ordinario, ya se cumplió el plazo de prolongación de prisión preventiva. ¿Cómo que no van a salir? No van a salir porque ellos y sus abogados han tenido conductas maliciosas, y como han tenido conductas maliciosas, el proceso ha demorado, ha tardado, y entonces hay que no computarle el plazo de la prisión preventiva. En el caso de Peter Ferrari, por ejemplo, se argumentaba de que él durante mucho tiempo había iniciado un proceso de colaboración eficaz. Y entonces él inició un proceso de colaboración eficaz, pero que terminó sin éxito, es decir, que no llegaron a celebrar un acuerdo de colaboración eficaz. Y entonces el juez utilizó ese argumento, lo plantea la Fiscalía y dice, en efecto, a ver, tú le has hecho perder tiempo a la Fiscalía porque tú querías ser colaborador, pero no llegaste a ser colaborador. Intentaste serlo, pero no se concretó el acuerdo. Entonces, ¿eso qué generó? Que la Fiscalía pierda tiempo, dijo. Esa es una conducta maliciosa. Dos, dijeron en el caso Peter Ferrari. Además, has cambiado como 5 o 6 veces de abogado defensor. 5 o 6 veces has cambiado. Has demorado el proceso penal. Esa decisión del juez,
que había no computado el plazo de la prisión preventiva fue apelada por la defensa, llegó a la sala de apelaciones, la sala de apelaciones revocó casi toda la resolución del juez, dio apenas unos días más y dijo que ese razonamiento del juez era contrario, era un uso inconstitucional de la figura del no cómputo. ¿Por qué? Por ejemplo, respecto al argumento de la colaboración eficaz, dijo, son procesos que corren en paralelo. El proceso común, la investigación preparatoria por un lado, el proceso especial reservado autónomo de colaboración eficaz por otro. El proceso común, donde hay una carpeta que tiene tomos, que es de acceso a las partes, y el proceso de colaboración eficaz, donde hay cuadernos incidentales que no tienen acceso a las partes y que solo conocen quien pide la colaboración, su abogado y el fiscal. ¿Cómo va a decir el fiscal, cómo va a argumentar el juez de que el fiscal ha demorado el proceso común porque se fracasó un proceso de colaboración eficaz que no afecta al común, porque van en cuerdas separadas? Primer argumento. Segundo argumento, se dijo, no basta con alegar que el imputado cambió de abogado defensor varias veces. Lo que tiene que demostrar el fiscal es que el cambio de abogado generó que actos de investigación se frustren, que diligencias programadas no se realicen. Solo así puede concebirse una figura que es la excepción de la excepción. El no cómputo del plazo de la prisión preventiva debe concebirse y debe utilizarse en la práctica como la excepción de la excepción. La prisión preventiva es excepcional, último recurso, subsidiaria, no es la regla, la última rata, pero el no cómputo es más excepcional aún. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una figura que se utiliza para una persona que ya ha cumplido prisión preventiva, o sea que ya se le ha aplicado una medida excepcional, y esta figura es súper excepcional. A partir de esos casos, luego vino el caso Metro de Lima también, donde se planteó similares circunstancias, el juez nuevamente, el mismo juez, concede el no cómputo, la sala revocada, y por eso es que las personas han salido, ¿no? Están en libertad, bueno, libertad limitada, entiendo, por algunas medidas que se han tomado en el proceso. Pero eso no es un problema de los jueces en realidad. Los jueces tienen que aplicar la ley y la Constitución. Ese es un problema del uso perverso que le dan los fiscales, que entienden que cuando le llaman persecutores es perseguir el delito y no importa cómo, ni a qué precio, ni bajo qué instrumentos. Y entonces retrocedemos a los tiempos del Torquemada, de la Inquisición, en donde para alcanzar la verdad hasta se legitimaba la tortura. Hoy, por supuesto, la tortura tiene otro tipo de nomenclaturas, tiene otro tipo de presentaciones. Entonces, vuelvo al punto. El no cómputo del plazo de la prisión preventiva, ustedes pueden ver, el artículo 275 regula sus supuestos. Vamos a ver en la aplicación operativa qué significa esto. Sí. Solo para comentar, les había dicho que es una figura novísima, y lo es porque nunca antes ningún código procesal penal, ningún código de procedimientos penales en el Perú había regulado una figura como esa. ¿Está bien? Por eso es novísima. Ahora, la pregunta es, ¿y de dónde la toma el legislador para incorporarla al ordenamiento jurídico patrio? ¿Dónde nace la figura del no cómputo? ¿Dónde podríamos encontrar su génesis? La encontramos en el derecho internacional de los derechos humanos. Fíjense, hubo un tiempo donde en Europa se germinó una teoría, porque se discutía, a ver, la ley dice que hay un tiempo para la prisión preventiva, pero no necesariamente el plazo de la ley es un plazo razonable. Entonces se planteó allá por los años 60 del siglo pasado, se planteó la discusión, ¿qué criterios hay que adoptar para saber si es que una prisión preventiva dura un plazo razonable o dura un plazo irrazonable? Fue primero la Comisión Europea de Derechos Humanos, que ya no existe hoy, que formuló 7 criterios. Dijo, para evaluar
si una prisión preventiva tiene un plazo razonable o no, hay que analizar 7 aspectos. Uno de ellos, el comportamiento procesal del imputado. Si el imputado colabora, no hay plazo razonable, no puede afectarse o no puede prolongarse el proceso. Si el imputado no colabora, al contrario, entorpece el proceso, entonces el tiempo que entorpece puede ser utilizado en su perjuicio. Ese fue el criterio de la Comisión Europea. Ese mismo criterio lo tomó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El mismo criterio lo recogió la Corte Interamericana, y la Corte tiene 2 sentencias que yo les aconsejo que revisen. La primera sentencia, el caso Jenny Lacayo contra Nicaragua del año 97. La segunda sentencia, el caso Jean-Paul Bain Jaramillo contra Colombia del año 2008. 2 sentencias fundamentales donde la Corte Interamericana recibe los criterios del Tribunal Europeo y dice: para determinar si hay plazo razonable o no hay plazo razonable del proceso penal, hay que analizar 4 cosas. 1, complejidad del caso. ¿Cuántos imputados hay? ¿Cuántas víctimas? ¿Cuánto hay por investigar? ¿Se tiene que cruzar la frontera para investigar? ¿Hay necesidad de prueba pericial o no? 1, complejidad del caso. 2, comportamiento de las autoridades. ¿Cómo se ha comportado el juez? ¿Cómo se ha comportado el fiscal? Recuerdo el caso Chacón Málaga. 7 años de proceso penal sin condena. Durante 1 año o 2 se había debatido si es que el expediente debía ser acumulado o no acumulado. El TC dice, fundado el habeas corpus, violaron el plazo razonable porque los jueces no fueron diligentes. Comportamiento procesal de los jueces y los fiscales. Tercer criterio, hay que analizar el paso del tiempo en la situación jurídica del interesado. ¿Cómo incide el transcurso del tiempo en la situación jurídica del procesado? Y cuarto, hay que analizar comportamiento procesal del interesado. ¿Qué significa analizar comportamiento procesal del interesado? Significa ver, ¿el imputado ha colaborado o no ha colaborado con el proceso penal? ¿Ha realizado actos de dilación? ¿Ha realizado actos de entorpecimiento? ¿Ha tenido una conducta obstruccionista, como dice el Tribunal Constitucional? Esa es la gran discusión, dijo la Corte Interamericana. Esos mismos criterios del Tribunal Europeo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los recibió nuestro Tribunal Constitucional. Y en un caso paradigmático, que es precedente vinculante, y yo recomiendo que lo lea, el caso Federico Tiberio Berrocal Prudencio. Federico Tiberio Berrocal Prudencio, el Tribunal Constitucional logra decir por primera vez en su historia que existe un derecho constitucional que nuestra Carta Magna reconoce a los ciudadanos, de el llamado derecho a que la prisión preventiva no dure más allá del tiempo estrictamente necesario, o dicho en otras palabras, que la prisión preventiva se sujete a un plazo razonable. Si la prisión preventiva no se sujeta a un plazo razonable, es una prisión preventiva inconstitucional, arbitraria, irrital, que el derecho no puede amparar. ¿Correcto? Eso dijo el Tribunal Constitucional, y para poder decir eso, recogió la doctrina del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. Para evaluar plazo razonable, hay que evaluar, entre otras cosas, comportamiento procesal del interesado. Entonces, frente a la pregunta que formulé, ¿cuál es el origen del no cómputo del plazo de la prisión preventiva? El origen está en el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando se analiza el plazo razonable del proceso penal, plazo razonable de la prisión preventiva, ahí está la génesis de lo que hablamos hoy como conducta maliciosa. Ahora, avanzamos. Sí. Ahí. La gran pregunta es, ustedes seguramente han leído, han escuchado conferencias, cuando uno va a una audiencia en el nuevo código, ¿qué tiene que hacer primero? ¿Cómo? Conocer los hechos del caso. ¿Qué tiene que hacer después? Conocer al juez. Saber cuál es el objeto de la audiencia. ¿No es verdad? Si yo voy a una tutela de derechos, ¿cuál es el objeto de la tutela?
discutir si se afectó un derecho o no. ¿De quién? Del imputado. Si yo me voy a una audiencia de control de plazo, ¿qué tengo que saber? Si el plazo se superó o no. Para eso tengo que identificar caso simple, complejo, crimen organizado. Si yo me voy a una audiencia de prisión preventiva, ¿qué tengo que saber? Que en la audiencia de prisión preventiva se van a discutir graves, fundados elementos de convicción, pena probable superior a 4 años, peligro procesal. Y si yo me voy a una audiencia de no cómputo el plazo de la prisión preventiva, ¿cuál creen que es el kit, la clave de discusión? ¿Cuál es la clave de bóveda de la discusión de una audiencia de no cómputo el plazo de la prisión preventiva? ¿Qué debe probar el fiscal? ¿Qué debe refutar el abogado? La conducta maliciosa. Ese es el objeto de discusión en una audiencia de no cómputo el plazo de la prisión preventiva. ¿Hay conducta maliciosa en el imputado o su defensor o no la hay? Entonces, para eso tenemos que saber qué es conducta maliciosa y qué no es conducta maliciosa. Cuando hablamos de conducta maliciosa, ¿de qué estamos hablando? A ver, sentido común. ¿Qué se entiende por conducta maliciosa? Es una conducta, primero, puede ser una conducta maliciosa, una conducta imprudente, una conducta sin intención que hace que el proceso se tarde. Para empezar, primer componente de conducta maliciosa, intención deliberada. ¿De qué? Y ahí viene. ¿Qué entraña lo malicioso? Un mal. O sea, deliberadamente actúas con mala fe. ¿Qué se entiende por conducta maliciosa? El comportamiento del imputado o su abogado defensor en el proceso penal de realizar actos para dilatar el proceso penal, actos para retardar el proceso penal, ¿correcto? Eso es conducta maliciosa. Hay un caso muy interesante, el caso Laura Bozzo Rotondo, Tribunal Constitucional. Dijo, cuidado, no hay que confundir conducta maliciosa del ejercicio regular de los derechos fundamentales. Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen sus clientes, los que son abogados, y los que no, los que van a ser abogados. ¿Está bien? Imagínense, toca la puerta de su oficina, viene un cliente, el cliente es Nicola Porchela, que está investigado, en fin, por varios casos que tiene, y le dice, doctor, quiero que me asesore, mañana es mi declaración, acompáñame a mi declaración, ¿cuánto va a cobrar? Esto, muy bien, van a la declaración. Su consejo es, Nicola, guarda silencio, no hables, no hay que colaborar con la incriminación de la fiscalía, no, tú no tienes que ser testigo contra ti mismo, como dicen los americanos, no hables, guarda silencio. Pregunto, ¿el fiscal podría tomar el silencio del imputado como una conducta maliciosa? El imputado no habló. Como no habló, no quiere colaborar con la investigación. ¿Esa inferencia es válida en términos constitucionales y legales? Por supuesto que no. O sea, no es conducta maliciosa el ejercicio legítimo del derecho a guardar silencio. 2. Doctor, han dictado un allanamiento contra mi propiedad, ¿correcto? Y yo he apelado ese allanamiento, lo he impugnado. El fiscal podría decir, el hecho de que el abogado haya apelado la orden de allanamiento judicial ha hecho retardar el proceso penal, y esa es una conducta maliciosa. ¿Será una conducta maliciosa la apelación de una orden de allanamiento? No, porque es el ejercicio regular de un derecho. Entonces el Tribunal Constitucional dijo con absoluta nitidez en el caso Laura Bozzo, una cosa es conducta maliciosa, mala fe, deliberada, intencional de retardar el proceso, y otra cosa muy diferente es el ejercicio regular de un derecho. Por supuesto, esto les lleva a ustedes a un ejercicio interesantísimo. Hoy por la mañana, bueno, por la madrugada en realidad, cuando estaba en el aeropuerto, estaba revisando un librito que sacó el grupo editorial Ibáñez de Colombia, llamado Los jueces de mármol.
los jueces de mármol, dicen, porque dice que nuestra cultura, la colombiana, la peruana, la latinoamericana en general, es una cultura que incentiva ¿qué? A formar operadores del derecho paleolíticos. O sea que nos formamos en repetir a rajatabla lo que dice la ley. Somos grandes discursiadores de los incisos de la ley, de parrafada de la ley, pero no sabemos la esencia, no conocemos la naturaleza. Y esa crítica me hacía precisamente reflexionar. Cuando nosotros vemos una figura tan agresiva para el imputado como lo es el no cómputo del plazo de la prisión preventiva, lo primero que tenemos que saber es que la interpretación que hagamos de esa figura debe ser una interpretación restrictiva. Debe ser una interpretación literal, o sea, una interpretación acotada al texto expreso de la ley. No podemos hacer interpretaciones extensivas, no podemos hacer interpretaciones analógicas, primero porque nuestro código no lo permite. El artículo 7.3 del título preliminar recoge por primera vez el principio pro homine, pro persona. Cuando haya que interpretar una ley y la ley suponga una barrera, una limitación, un espacio de restricción a un derecho del imputado, hay que interpretarla de manera restrictiva. Ojo con eso. Las interpretaciones que hagamos de lo que significa conducta maliciosa, por tanto, deben ser interpretaciones restringidas. Por supuesto, en otro congreso será, o en algún seminario particular discutiremos si es que está bien que la ley diga que, fíjense lo que dice la ley, ¿qué dice nuestro código? Conducta maliciosa, consecuencia, no cómputo del plazo. ¿Quién está privado de la libertad? ¿El imputado o el abogado? El imputado. ¿Qué dice la ley? Si el imputado dilata o su abogado dilata, ¿quién sufre las consecuencias? El imputado. ¿Estará bien que por las conductas del abogado haya perjuicio para el imputado? Ojo, ojo, les adelanto, la Corte Suprema de manera tibia tiene dos líneas jurisprudenciales sobre el derecho a la defensa eficaz. ¿Qué ha dicho sobre la defensa eficaz? Por ejemplo, uno, ha dicho, si es que el acusado en juicio acepta los cargos, tráfico de drogas, dice yo soy responsable, interpone recurso de nulidad, la causa la conoce la Corte Suprema y se prueba de que el imputado para aceptar los cargos contaba con una defensa ineficaz, fue mal asesorado, el acusado puede ser absuelto en segunda instancia pese a haber reconocido los cargos en primera instancia. Miren la línea de la defensa eficaz. Otro caso, casación de la Corte Suprema, ponencia del doctor Iván Sequeiro, ¿qué ha dicho? Un caso de violación sexual, un asunto cualquiera, violación sexual, acusación. El abogado contesta la acusación, pide el sobreseimiento y habla de unas pruebas. Ofrecimiento de prueba, no ofrece nada. Pasa a juicio. En juicio, voy a ofrecer las pruebas que no ofrecí cuando contesté la acusación. Extemporáneo. Juicio de apelación, nueva prueba, extemporáneo. Casación, dijo, contrata un abogado y dice, mi abogado que me asesoró en la etapa intermedia nunca ofreció prueba. Señores jueces supremos, miren todas las pruebas que yo tenía para desvirtuar esta imputación de violación. Imaginen qué hizo, adivinen qué hizo la Sala Suprema. Dijo, nulo todo lo actuado desde el momento en que se generó defensa ineficaz de este señor. Nulo todo lo actuado. Nula la condena de segunda instancia que confirmaba una pena alta. Nula la sentencia de primera instancia. Nulo el autoenjuiciamiento. Se retrocedió al momento en que se le permitió al imputado ofrecer prueba. ¿Por qué? ¿Qué dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema dijo, el abogado por impericia, por no tener destreza en el nuevo Código Procesal Penal, en lugar de ofrecer prueba, utilizó esos elementos para pedir un sobreseimiento. Eso demuestra su incapacidad. Y se preguntó la Suprema, ¿por qué la ineficiencia de un abogado defensor puede generar perjuicio en la situación del imputado? Planteo esos dos temas porque nuestra legislación, ¿qué cosa dice? Que si la dilación viene del imputado o su abogado, ¿quién es la víctima?
El imputado. ¿A quién se le no computa el plazo de la prisión preventiva? Al imputado. ¿Se dan cuenta? Pero eso será materia de otra reflexión. Quiero ir concluyendo. Quiero que sea el epílogo de esta conferencia. Fíjense, cuando uno viene a congresos como este, seguramente ustedes lo saben mejor que yo, tienen varios congresos a cuestas, y los nobles, los que recién asisten, nos vemos más tarde con los hermanos Villacorta, ¿no? Ustedes deben saber que este tipo de eventos no es para venir a especializarnos en un tema. El tiempo no alcanza. La agenda de los ponentes es muy corta. Dejamos algunas veces cosas que hacer y venimos, como en mi caso, y seguramente todos los que hemos venido y estamos participando y hasta el sábado seguirán, venimos muy entusiasmados. Y les voy a decir por qué venimos entusiasmados. Porque cuando uno entra al CONEDE, uno siempre ve entusiasmos en los ojos de los participantes. Uno ve alegría, y es la alegría por aprender cosas nuevas, pero sobre todo es la alegría por contagiarte, por encontrar un germen, un impulso, por motivarse. Porque todos los buenos abogados siempre han tenido una motivación, o en una persona, en un hecho, en una causa, en una audiencia, en una clase, en una conferencia, por más corta que sea. Siempre hay que encontrar una motivación. Por eso que Séneca decía, búscale a tu vida un porqué vivir. El cómo llega por añadidura. Y nunca olviden algo, yo siempre lo replico a mis alumnos en la Universidad de San Martín. Como decía Newton, lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos un océano. Siempre con humildad, con muchas ganas de aprender. Yo vengo con muchísimo gusto hoy a compartir este tema, que es el no cómputo del plazo de la prisión preventiva. Quedan muchísimas cosas por discutir. Solo les voy a adelantar un tema para cerrar, ¿sí? ¿Saben lo que hace nuestra ley de manera despiadada, a mi modo de ver, de manera arbitraria? Nuestra ley hace lo siguiente, fíjense. Reposición del plazo. Nuestra legislación dice, cuando la autoridad fiscal, juez o el sujeto procesal, el imputado o su abogado, cuando alguna parte en el proceso penal no haya podido realizar un acto procesal por un motivo de fuerza mayor o por una causa no imputable a él, tiene 24 horas para pedir la reposición del plazo. Eso está en la ley. Eso se llama reposición del plazo. Para que me entiendan mejor. Si el fiscal no pudo observar un plazo para realizar un acto procesal, puede pedir la reposición ante el juez. O sea, le puede decir al juez, dame ese día, o los 2 días, o los 3 días que yo no tuve, y no tuve porque cayó un huaico, no tuve porque, qué sé yo, no hubo luz, no tuve porque hubo algún impedimento fuera de mi voluntad. ¿Se dan cuenta? O sea, yo repongo el plazo, pero la ley le pone un candado. La ley dice 24 horas para que lo pidas. O sea que si tú lo pides a las 25 horas, ya no puedes hacerlo, ya perdiste el plazo. ¿Está bien? La pregunta es, si el legislador es tan estricto y nos pone un plazo de 24 horas para requerir la reposición del plazo general, ¿por qué en el caso del no cómputo no pone ningún tipo de plazo para que el fiscal pida el no cómputo? Por ejemplo, pasó algo absolutamente inconstitucional. En el caso de Peter Ferrari, miren, fíjense, primer tiempo de prisión preventiva, enero del 2017 hasta el 2018. Plazo ordinario de la prisión preventiva. Después vino la prolongación por 12 meses más. ¿Está bien? O sea, 30 meses en total. Cuando ya va a salir, cuando se van a cumplir los 30 meses, el fiscal pide el no cómputo. ¿Y saben qué cosa argumenta el fiscal? Dice, no cómputo, ¿por qué? Entre otras razones, porque allá por febrero, por marzo del 2017, o sea, cuando regía el primer tiempo de la prisión preventiva, hubo conducta maliciosa. ¿Saben qué cosa contesta la sala? La sala dice, ¿cómo el fiscal va a pedir no cómputo por peligro de obstaculización cuando ese argumento lo ha planteado para la prolongación? ¿Qué dice la ley? Para prolongar prisión, ¿qué necesitas? Peligro procesal permanente.
Entonces, si hay conducta de obstaculización, yo prolongo la prisión. No pido no cómputo. Pero ¿saben por qué se utiliza? ¿Saben por qué pasa eso? ¿Saben por qué el no cómputo puede generarse como un tercer tiempo para la Fiscalía? Porque la ley no le impone un plazo a la Fiscalía, no le pone un límite. O sea, en otras palabras, alimenta las fauces de Leviatán, y eso está realmente muy mal. Yo quiero terminar agradeciendo muy sinceramente a los organizadores del CONEDE, que año a año permiten que podamos estar con ustedes, a los hermanos Constantino, a Alex, a Jorge, a la organización de la OPAO, que viene desarrollando con mucho desnudo y esfuerzo, viene trabajando con nosotros, con ustedes, para que la organización y el evento se desarrolle muy bien. Y muchísimas gracias de verdad por su atención, por su presencia y por sus aplausos. Gracias.